Bendecidos nos sentimos toda la congregación, y en victoria hoy venimos a alabarte, mi Señor. Bendecidos nos sentimos toda la congregación, y en victoria hoy venimos a alabarte, mi Señor. Bendecidos y en victoria alzaremos nuestra voz. Bendecidos y en victoria alabaremos a Dios. Bendecidos y en victoria alzaremos nuestra voz. Bendecidos y en victoria alabaremos a Dios. Bendecidos nos sentimos toda la congregación, y en victoria hoy venimos a alabarte, mi Señor. Bendecidos nos sentimos toda la congregación, y en victoria hoy venimos a alabarte, mi Señor. Bendecidos y en victoria alzaremos nuestra voz. Bendecidos y en victoria alabaremos a Dios. Bendecidos y en victoria alzaremos nuestra voz. Bendecidos y en victoria alabaremos a Dios. Bendito sea, Señor. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos y así como hemos cantado. Bueno, y con esto entonces vamos a la Escritura. ¿Qué les parece? Vamos a la Escritura, y como dijo el hermano José, ahora nos toca a nosotros recibir la palabra de Dios. Estamos aquí en Primera de Corintios, capítulo 7. Hoy nos toca estos versículos del 17 al 28 en esta serie de preguntas y respuestas. Y como ya ustedes saben, Pablo está respondiendo a preguntas que le enviaron a través de una carta desde la iglesia de Corinto a él, ¿verdad? Por medio de la familia de una tal Cloé, que le entregan la carta, y entonces él empieza a contestar las preguntas que hay en esa carta. Ahora bien, necesitamos de nuevo entender el trasfondo de lo que estaba sucediendo ahí, para entender muchas de las cosas que Pablo escribe aquí por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Primero había fornicación. Ya hemos explicado mucho de la fornicación. Estaban fornicando, estaban pecando de esta manera. Esto permeaba en la iglesia, y Pablo les dice que no hagan esto, ¿verdad? Y eso es un trasfondo que tenemos. Lo otro que tenemos, lo que llamamos el ascetismo, que es simplemente las personas que se creen súper espirituales y vienen a Cristo y ahora quieren crecer más espiritualmente y se cohíben de todo placer humano, incluyendo tener intimidad con su esposa, imagínense. Y como ahora son de Cristo y quieren verse más espiritual, le dicen a sus cónyuges, ya no podemos tener intimidad porque eso es tabú. Y Pablo le dice, de ninguna manera, eso no es así, ¿no? Así que tenemos estos súper espirituales, y por último tenemos lo que vamos a ver hoy, la situación presente, que no sabemos qué es, pero Pablo la menciona aquí en el versículo 26. Una situación de aflicción, algo que quizás está sucediendo, que debido a esa situación, esto es muy importante, Pablo le dice en conclusión, debido a lo que está sucediendo, a causa de la aflicción presente, el casado, quédese casado, el soltero, quédese como está. Es exclusivamente debido a esa situación. Bueno, entonces hemos visto ya que le ha hablado a los solteros, ¿verdad? Cualquiera que sea el caso de soltería, ¿no? Solteros y sin compromiso, porque no se han casado, viudos, divorciados, etcétera. Les habló a los matrimonios creyentes, y el mandamiento es no se separen.
Cuando hay un matrimonio de creyentes, no se deben separar. Y Pablo les dice, y si se separan, reconcíliense. No hay otra opción, hermanos, a matrimonios de creyentes, excepto, como dijo el Señor Jesucristo, por causa de fornicación, el divorcio era permitido, ¿no? Adulterio es otra manera de ponerlo. Y finalmente vimos la vez pasada cómo le habló a los matrimonios mixtos. A los matrimonios mixtos, que es un matrimonio mixto donde hay un creyente y el otro no. Ahora, como lo explicamos, tenemos que entender el contexto de esto, ¿no? Y es que los dos eran incrédulos, estaban casados, eran incrédulos, y uno de ellos, al paso del tiempo, viene a Cristo y el otro no. Y eso es un matrimonio mixto. Ahora, pude notar que esto tocó un botón muy sensitivo. Un botón muy sensitivo a varios hermanos o hermanas de aquí. Bueno, y no es para menos, porque esto es una situación que se da hoy en día, igual que se daba en la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, quiero volver a resumir unas cuantas cositas para que todo quede claro y las personas que están en esa situación no se sientan cargadas o cargados, ¿no? Debido a esto. Y mantengamos nuestra fidelidad a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿ok? No hay por qué cargarse, no hay por qué preocuparse, no hay por qué tener ansiedad. Simplemente seguir los mandamientos que están aquí, ¿no? Bueno, dijimos aquí que el matrimonio es una institución que fue fundada por Dios, está en Génesis 2:24. Dios la instituyó para toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Instituyó una ley matrimonial que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne, ¿ok? Y ahí está la ley divina del matrimonio. Y esto tiene muchas implicaciones que usted la puede, por ejemplo, encontrar en Efesios capítulo 5, del versículo 21 en adelante, los deberes conyugales. ¿Cómo se ve esto de una sola carne? ¿Ok? Y esa ley divina sobrepasa y está por encima de cualquier ley humana. No importa si es creyente o no creyente, esa ley divina es la verdadera. Los seres humanos pueden poner las leyes que quieran, pero la ley de Dios es la que prevalece. Amén. Bueno, entonces, en Marcos 10, versículos 8 y 9, el mismo Señor Jesucristo nos da este mandamiento. Dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Bueno, Pablo también nos instruye aquí que entre los matrimonios creyentes no se deben separar. Simplemente está reiterando el mandamiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, el matrimonio instituido por Dios fue creado, instituido para que la sociedad funcionara de una manera ordenada y organizada, ¿no? Como dije, imagínense si esto no fuera así, fuera un desorden. En realidad, ¿verdad? Así que Dios en su infinita sabiduría instituyó el matrimonio de esta manera, ordenó a Adán y Eva, fructificad, multiplíquense, llenen la tierra, manejen, todo esto es de ustedes, ¿verdad? Así que el Señor tuvo que crearle una ayuda idónea al hombre, el hombre no lo podía hacer por sí solo, y todo esto está dentro de la ley divina del Señor. Bueno, ahora bien, Pablo presentó otra cara, otra situación posible que puede surgir en un matrimonio mixto, y es cuando el incrédulo, no el creyente, la parte incrédula, insiste en una separación por causa de la fe de la parte creyente. ¿Okay? Esa es la causa principal. El incrédulo dice, no soporto la persona que eres ahora, me gustabas más cuando eras lo que eras antes, los sitios que íbamos antes, la música que escuchábamos antes, los tragos que nos dábamos antes, las películas que veíamos antes y cómo nos gozábamos antes, en donde sea. Y ahora no haces nada de esas cosas, has cambiado, mejor me separo. Ese es el contexto de esta situación, ¿no?
Y el incrédulo exige un divorcio, ¿no? Una separación. Ahora bien, el creyente, dentro de su nueva conversión, dentro de su nuevo nacimiento, sigue cumpliendo con los deberes conyugales. No ha abandonado el hogar, ¿verdad? Sino como esposo o esposa se mantiene bajo el marco matrimonial definido por Dios, atiende a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, como debe ser, se somete al marido, el marido a la mujer, ¿verdad? La parte creyente está cumpliendo todo esto, pero aún así el incrédulo no le importa, ¿okay? Y ese es el retrato que Pablo nos pinta aquí. Ahora bien, dice que si esta situación ocurre, que el creyente lo tiene que dejar ir al incrédulo, ¿okay? Déjalo ir. ¿Quién es el que está iniciando la insistencia de la separación? El incrédulo. El creyente nunca hace esto. Entonces el incrédulo insiste, y lo que Pablo le dice a la parte creyente: ten paz, déjalo ir. Si él insiste. Y el punto que quiero recalcar en esto para el mensaje de hoy es bien importante. La parte creyente en este caso no tiene que cambiar, se tiene que quedar como creyente. No puede decir: pues está bien, mi amor, entonces yo vuelvo a la persona que era antes para mantener esta relación, porque a lo mejor tú te vas a convertir más tarde. No debe hacer eso. El creyente se tiene que quedar como está, como lo llamó Dios en ese matrimonio, aunque el otro sea incrédulo. Y lo que Pablo dice: déjalo ir. Pero déjalo ir en paz, no tengas conflictos. Si él se quiere separar, déjalo ir. Y ese es el contexto aquí. Yo sé que esto es una situación extremadamente difícil, especialmente si hay muchos años de matrimonio, ¿no? Pero es lo que dice la palabra de Dios. Dice que el hermano o la hermana, o sea, el creyente, no está sujeto a servidumbre. Es decir, esa servidumbre significa que el creyente no tiene que cambiar para servir los intereses del no creyente. Se tiene que quedar como está, como Dios lo llamó, nueva criatura, nacido de nuevo, con su nueva vida espiritual, ¿no? Y dice Pablo aquí que lo dejes ir en paz, porque a paz nos llamó Dios. Es decir, no vas a entrar en conflicto. ¿Te quieres ir? Pues está bien. Yo no me quiero divorciar. Yo amo esta familia, pero si tú te quieres ir porque no te gusta mi fe, pues adelante, ¿verdad? Extremadamente difícil hacer estas cosas, ¿verdad que sí? Pero es lo que dice la palabra del Señor. Y la obediencia a Dios siempre trae bendición. De una manera u otra, todo trabaja para bien para aquellos que aman a Dios. Amén, hermanos. Bueno, ese es el asunto que estamos viendo. También hablé un poquito la vez pasada que hay otra situación donde el creyente no debe soportar, y es una situación de abuso emocional, abuso físico. Su hogar es un infierno, como lo describimos. Pues el creyente tampoco tiene que soportar eso, porque eso es una manera del incrédulo decirle que se quiere separar, aunque no se lo diga verbalmente, se lo está diciendo de otras maneras, abusando, enseñoreándose del hogar y haciendo que el hogar sea insoportable. Bueno, pues el creyente dice: mira, ¿te quieres ir? Pues vete, ¿verdad? Entonces, esa parte también la cubrimos la vez pasada. No tienes que someterte a abusos. Quiero que sepan, entiendan esto bien. Muchos pastores aconsejan en error, en mi opinión. Le dicen a la persona abusada: te tienes que quedar, te tienes que someter. No, señor, no te tienes que quedar. A paz nos has llamado Dios. Tu vida tiene que estar en paz. Y si requiere una separación, pues así sea. Bueno, entonces concluimos la vez pasada con un par de cosas importantes para los matrimonios mixtos, ¿no? Primero, el incrédulo que accede a permanecer a la relación,
¿verdad? No, mi amor, pues está bien, tú quieres ser religiosa, como dicen ellos, ¿verdad? O lo que sea. Yo te amo, yo voy a cumplir con mis deberes conyugales. No importa, podemos funcionar bien, está bien. Pero tiene que entender en lo que se está metiendo. Tiene que entender que la persona creyente o la parte creyente de ese matrimonio, ahora su prioridad es Dios. Dios es primero en su vida, primero que su esposo, primero que sus hijos. ¿Ok? Eso lo tiene que entender el incrédulo. Y por otra parte, el creyente tiene que entender que no por eso va a abandonar su hogar. Y se va a pasar 24/7 en la iglesia y en los eventos de la iglesia. Porque como dije, poner primero a Dios en muchas ocasiones requiere que no vayas a la iglesia y te quedes en tu hogar ministrando a tu familia. ¿Okay? Entonces, eso hay que entenderlo. Y número 2, dijimos, para la parte creyente, y esto aplica para los yugos desiguales, que es una relación prematrimonial entre un creyente y uno que no es creyente, aplica también, que no tome esta relación como una campaña evangelística para convertir al incrédulo. El matrimonio no es para eso, ni la relación es para eso. Porque ninguno de nosotros puede convertir a nadie. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer, como Pedro nos describe, es tener una conducta casta y respetuosa para que la otra persona que no es creyente vea la luz de Cristo en nosotros. Ya dije que eso me pasó a mí, ¿verdad que sí? Ok, bueno. Pues yo soy ejemplo de eso, hermanos. Entonces, una persona que tenga una conducta casta, respetuosa, la parte del creyente muestra la luz de Cristo. Y para los yugos desiguales, hay que tener un poquito de cuidado, ¿ok? Porque muchas personas dicen, no, pues yo la voy a convertir y yo la voy a convertir, a ese se va a convertir. Pues no es así, hermanos. Y hay banderas rojas que dentro de la relación desigual prematrimonial, usted puede ver, por ejemplo, sucede muchísimo, ¿verdad? En el caso de que quizás gente más joven, el incrédulo le pide a la muchachita creyente, no, vamos a tener sexo, porque eso lo hace todo el mundo. A la primera que le pida eso, échelo para afuera. Échelo para afuera. Ya está. O si no, la parte creyente, mira, ven a la iglesia conmigo, ¿verdad? Para que veas, ¿verdad? Me gustaría que fueras conmigo. No, yo no voy a eso. Vete tú, yo te espero aquí, ¿verdad? Mire, échelo para afuera. Si no tiene interés en cumplir con los requisitos de su fe, pues no vale la pena casarse con esa persona. Y si usted es obediente al Señor, el Señor le va a traer otro mejor. ¿Amén? Muy bien. Bueno, pues con esta base aquí, con este preámbulo, vamos a pasar a lo de hoy. Pablo lo que va a explicar aquí en los versículos 17 al 28 es una regla general a seguir en todas las iglesias. Una regla general, aplica en todo momento, a través de la historia, hoy, ayer, y aplicará siempre hasta que venga el Señor Jesucristo. La regla es muy sencilla, quédate como estás. Quédate como estás. Y es la base de todo lo que vamos a ver aquí. Ahora, el versículo 17 es el más importante. Si entendemos el versículo 17, el resto va a ser muy fácil. Así que lo voy a tratar de explicar lo más claro posible, ¿no? Empieza el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió. Acuérdense que Pablo viene hablando a los solteros, a los casados, a los matrimonios mixtos. Termina, ¿verdad?, diciendo a los matrimonios mixtos, si el incrédulo se quiere separar, que se separe, déjalo ir. Porque tú no sabes en realidad si se iba a convertir o no. Y hay varias cosas que dice ahí. Y después de todo esto, entra aquí. Pero cada uno como el Señor le repartió. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué significa esto de repartir? ¿Qué fue lo que repartió el Señor? Y este es uno de los casos en que podemos ir al griego original, al lenguaje original, que hoy en día es muy fácil. Está por todos lados, usted le aprieta un botoncito ahí al Google y ya está en el griego, ¿verdad? Y busca ese verbo, repartir.
Y lo busqué y significa asignar una responsabilidad. Asignar una responsabilidad, distribuir, repartir, ¿verdad? Dar una parte, dividir. Uno divide en partes y a ti te toca esto, ¿verdad? O te asigno esta responsabilidad entre tantas responsabilidades. Eso es lo que significa el verbo repartir. Ahora bien, con esta definición podemos entender lo que esto significa. En la situación que Dios te asignó, en donde Dios te puso, o en el lugar que Dios te asignó en la vida, lo que Dios te repartió, donde Dios te puso, en el lugar donde estás. Pero ojo, eso es relativo a donde fuiste llamado, porque lo vamos a ver ahora en la próxima frase. Así que el contexto es este: en el lugar donde Dios te llamó, ahí quédate. Quédate como estás. Mire, lo tenemos aquí en el versículo 17. Dice, como el Señor repartió a cada uno, y una conjunción, son las dos cosas, que une las dos cosas, y como Dios llamó a cada uno. Así que este es el primer punto importante. Escuche bien. En ese lugar y en esa situación que Dios te asignó, que Dios te repartió, y en el estado social, cultural, civil, laboral, cualquier estado que estés, ¿verdad? Que te encontrabas cuando te llamó, cuando te abrió los ojos y tú respondiste y declaraste tu fe en el Señor Jesucristo, cuando te convertiste. Así que tenemos una situación en donde el Señor te pone precisamente en ese lugar, porque ahí ya Él sabía que te iba a llamar. Todos nosotros los que hemos profesado nuestra fe en el Señor Jesucristo y lo hemos públicamente proclamado como nuestro Señor y Salvador, ese día, en ese lugar, el Señor nos llevó ahí. Y si estábamos casados, solteros, en un trabajo tal, no importa. Ese era nuestro estado y así nos tenemos que quedar. Ese es el contexto de todo esto aquí. Esto lo aclara Pablo también en el versículo 17, cuando nos dice, y como Dios ha llamado a cada uno, así viva, o así haga, o así ande. Entonces tenemos ya todo el retrato de lo que Pablo quiere decir de aquí en adelante. Escuche bien, cualquiera que sea la situación en la que se encuentre una persona al hacerse cristiana, debe permanecer en ella. Es en ese lugar, ese es el lugar que el Señor le asignó a cada uno en su vida y lo llevó a ese lugar para que conociera a Cristo. Pablo quiere convencer aquí a los corintios y a nosotros que el Evangelio es compatible y aplica a cualquier situación social, cultural, laboral, lo que sea que usted esté haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo quiere decir. Ahora, el énfasis que vamos a ver aquí es primeramente en la conducta del cristiano. El Señor te trajo a un lugar, casado, soltero, te dio un trabajo, ahí estás trabajando y ahí te llamó. Te llevó a un lugar, una iglesia, una campaña, donde sea, ahí te llamó, ¿verdad? Ahora, como eres cristiano, donde quiera que estés, en tu casa, casado, soltero, en tu trabajo, ahí vas a vivir como cristiano. Ese es el énfasis de Pablo, ¿ok? Mire, Dios quiere que seamos padres y madres cristianos, esposos y esposas cristianos, empleados y patrones cristianos, donde quiera que estemos cristianos. ¿Qué quiere decir? Dice, así ande, así viva, que usted viva como cristianos en esos lugares donde el Señor lo llamó. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ok. Ahora bien, puede surgir aquí una pregunta. ¿Quiere decir que si estoy soltero no me puedo casar, me tengo que quedar como está? No quiere decir eso, no es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? O que si mi matrimonio mixto es muy conflictivo, entonces
y el Señor me llamó en medio de este conflicto, me tengo que quedar. No es eso lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Okay? Pablo nos dice que la conversión, escuche bien, no exige que cambies por causa de ser creyente. Lo más importante que tenemos que recordar de todo esto. El hecho de que te hagas cristiano no te exiges que cambies. Por ejemplo, al soltero, conocí al Señor, ahora me tengo que buscar una mujer cristiana para casarme lo más pronto posible. El Evangelio no te llama a hacer eso. Y al matrimonio mixto, como expliqué, por eso lo expliqué al principio con problemas. Me hice cristiana, mi matrimonio es un infierno, ahora me tengo que quedar así y soportar todas estas cosas y me tengo que someter. No, Señor. El Evangelio no exige eso. Así que la mejor manera de entender esto es que los cambios que Pablo está diciendo aquí son exclusivamente porque te hiciste cristiano. Es un error decir me hice cristiano, ahora tengo que cambiar de trabajo, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que casarme, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el contexto que Pablo nos quiere dar aquí. Así que no exige al soltero casarse, no exige al matrimonio mixto quedarse en una relación conflictiva, y matrimonios entre creyentes, pues obviamente es muy claro, eso sí te tienen que quedar como están, ¿verdad? Cada uno de los creyentes, vamos a dar dos conceptos importantes. Número uno, cada uno de los creyentes debe permanecer en el estado en que ha sido llamado por Dios, sin buscar el cambio como algo necesario. No es necesario. El apóstol no prohíbe el cambio de posición social, pero enseña que no se busque ese cambio por el hecho de que se hizo cristiano. No prohíbe cambiar, pero no lo haga porque se hizo cristiano. Esa es la manera más simple que lo podemos explicar. Y la Escritura es muy clara en esto. Por ejemplo, Proverbios 3, del 5 al 7, ¿verdad? Te llamó el Señor en una situación social, cultural, laboral, ¿verdad? En un estado civil, casado, soltero. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos sus caminos y Él allanará tus sendas. El Salmo 37:5, precioso, el Salmo completo está precioso, pero dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que no, por ser cristiano no tienes que cambiar nada. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor lo va a cambiar a usted. Porque el Señor lo va a llevar eventualmente donde lo quiera llevar. Ese es el punto que está detrás de todo esto. Usted se queda como está, no fuerce las cosas y ya verá cómo el Señor va a ir abriendo puertas en su vida. Y vamos a verlo aquí, que Pablo lo dice en la Escritura, ¿verdad? Bueno, pues con esto podemos entonces, pues bastante claramente, creo yo, explicar el resto de los pasajes. Por ejemplo, los versículos del 18 al 24, Pablo habla de la circuncisión. Dice, fuiste llamado circuncidado, quédate así. Fuiste llamado incircunciso, quédate así. O sea, fuiste llamado como judío, no tienes que dejar de ser judío por ser cristiano, que es un error tremendo que los mismos judíos no entienden. Ellos creen que si vienen a Cristo tienen que dejar su judaísmo o su raza judía, sus costumbres judías. No, Señor. Solamente tienes que venir a Cristo y sigue como está. ¿Quieres celebrar el sábado? ¿Honrar el sábado? Adelante. ¿Quieres celebrar las fiestas solemnes? Adelante. ¿Quieres mantener la ley de la dieta, verdad? De lo que Dios prohíbe y no prohíbe en su ley de dieta? Adelante. Por eso yo siempre digo aquí que aquí no se vende una religión, hermanos. Aquí estamos proclamando una relación gloriosa con nuestro Señor y Salvador. Mira, eres católico, quédate católico. Yo no puedo obligar a nadie a cambiar. Yo lo único que quiero es que conozcas al Señor, que le abras tu corazón, lo invites a ser Señor de tu vida, te arrepientas de tus pecados y Él hará contigo lo que Él quiere hacer. Te va a llevar donde Él quiera que te lleve, ¿verdad?
No quiere seguir yendo a misa, sigue yendo a misa. Eso a mí no me importa. Lo único y el único deseo que todos nosotros debemos tener es conquistar almas para Cristo y dejarle el resto al Señor. De hecho, la misma obra de conquistar almas es del Señor. Ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, pues viniste judío, quédate judío. Viniste gentil, quédate gentil. Hay muchos varones que vienen a Cristo y se quieren circuncidar enseguida. No tiene que hacer esto, no tiene que cambiar. Ese es el punto de Pablo. En Gálatas 5, versículo 6, el mismo Pablo nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, escuche bien esto, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y en el capítulo 3 de Gálatas, 27 y 28, un pasaje extraordinario que muchos ya lo sabemos. Todos los que estamos bautizados en Cristo estamos revestidos de Cristo. Ya no hay judío, no hay gentil, no hay varón, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno en Cristo. Entonces no tenemos que cambiar ninguna de estas cosas. Y mire como dice Pablo en el versículo 19. La circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Eso es lo que es algo. La obediencia a los mandamientos de Dios. Si eres católico, protestante, ortodoxo, la obediencia a los mandamientos de Dios. Dios te va a indicar, te va a llevar donde Él quiera llevarte. ¿Okay? Tú sé obediente, decláralo como tu Señor y Salvador, entrégale tu vida y sé obediente. Y Él va a hacer contigo lo que Él quiere hacer, para la gloria de su nombre. Por eso es que Pablo dice aquí, ¿verdad? Sino la observancia de los mandamientos de Dios, como dice en Gálatas también, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo que es algo. Eso es lo importante, ¿no? Después los versículos 21 al 24, ahora le toca a los esclavos, ¿no? Bueno, en el contexto histórico de la época sabemos quiénes son los esclavos. Son esclavos por necesidad. Personas se tenían que vender porque tenían deudas, porque su economía no estaba muy bien y para sobrevivir tenían que venderse, ¿no? A veces vendían hijos para que el hijo pudiera sobrevivir porque no podía alimentarlo. Ese concepto es extraño para nosotros, pero así era. Y esos son los esclavos que estamos hablando aquí, ¿no? Ahora bien, Pablo concluye en el versículo 24, fuiste llamado esclavo, quédate como estás. Cada uno permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. Ahora, interesante en esta categoría de esclavos, que la vamos a aplicar a nosotros hoy en día, ¿verdad? Lo interesante aquí es que Pablo le indica al esclavo que si tiene una oportunidad de buscar su libertad, que la aproveche. Pues ya vemos que no está prohibiendo el cambio en sí. Lo que está prohibiendo es el cambio por causa del evangelio. El esclavo dice, ay, soy esclavo, vine a Cristo, qué vergüenza. Tiene vergüenza porque es esclavo, tengo que cambiar. No, señor, quédate como esclavo. Pero si tienes oportunidad, sí, sé libre, libérate, ¿verdad? Eso es algo interesante que Pablo nos dice aquí y lo quiero explicar y aplicar a nuestro contexto moderno del día de hoy, ¿verdad? La libertad que Pablo está hablando aquí es una libertad de la esclavitud, obviamente, pero es una libertad para servirle mejor al Señor. Es decir, estás ahí como esclavo, ¿verdad? Y te convertiste, quédate ahí. Vive a Cristo ahí. ¿Okay? Pero si puedes liberarte para servir mejor a Dios, porque en la libertad ahora puedes ir a más lugares, no tienes que obedecer a un hombre, puedes predicar a Cristo a más personas y puedes servir mejor a Cristo. Ese es el contexto aquí. Pablo dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es en Cristo. El esclavo es libre en Cristo. Todos somos libres en Cristo, todos los creyentes. Pero el libre es esclavo de Cristo, dice Pablo.
Entonces, si el esclavo se puede liberar, sigue siendo esclavo de Cristo, pero ahora puede servir a Cristo en un entorno más amplio, ¿no? Y esa es la razón por la cual Pablo le pide aquí, o sugiere, debería decir, que si tiene la oportunidad de liberarse, libérate. Fantástico, ¿verdad? El mismo Pablo en Efesios 6, versículo 5, le dice a los siervos, doulos, los esclavos, por necesidad, voluntarios, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Pues ahí está. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Bueno, ¿en qué trabajo el Señor lo llamó a usted? Estaba trabajando donde sea, ¿verdad? Pues en ese trabajo donde el Señor lo llamó, no importa, quédese ahí en ese trabajo. Ahí va a vivir a Cristo. No tenga vergüenza del trabajo. El trabajo es honorable, cualquier trabajo que sea es honorable. Amén, hermanos. No hay un trabajo más alto que otro trabajo. Ante el Señor, todos los trabajos son honorables. Pablo dice, el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Entonces, no tenga vergüenza de su trabajo. Lo importante es, donde estaba usted trabajando, ahí la llamó o lo llamó el Señor, quédese en ese trabajo. Ahora bien, ahora aplicamos lo que Pablo dice aquí. Si tienes la oportunidad de progresar, ya sea en ese trabajo o buscando otro trabajo, aprovéchate. Hazlo, pero con un solo objetivo, de servir mejor a Cristo. Esto es muy importante, muy, muy importante. ¿Okay? Hay muchas personas que dicen, ay, me convertí, ahora quiero ir al ministerio, quiero trabajar en el ministerio, quiero servir 100% en el ministerio. Pues no es así la cosa. El Señor es el que te llama al ministerio. Mira, yo esperé 25 años para esto. Muchos de los hermanos aquí saben mi historia, ¿no? Yo tuve una conversión y 25 años después fue que el Señor me puso en mi corazón, quiero trabajar en el ministerio. Y me llevó al ministerio. 25 años, hermanos. 20 años no es nada, dijo Carlos Gardel, ¿verdad? Entonces, tenemos que esperar en el Señor, tenemos que quedarnos como estamos, no buscar cambios a causa de nuestra conversión. Dejemos que Dios opere en nuestra vida. Ahora, le voy a hacer una historia verídica, reciente, para aplicar este concepto de dos maneras. Hace un par de meses, un hermano, no de esta iglesia, que amo muchísimo, me llamó para pedirme un consejo y dice que él andaba por un lugar, creo que estaba trabajando, haciendo diligencias, no me acuerdo, y dice que ve una hermana de la iglesia donde él va entrar en una, nosotros le decimos botánica. ¿Saben lo que es la botánica? ¿Verdad? Ahí donde venden las velitas y las hierbitas y los santitos, ¿no? Y ve a esa hermana de la iglesia entrar ahí. Y él va para allá adentro y la saluda y dice, hermana, ¿qué usted hace aquí? Y la hermana dice, yo trabajo aquí. Y me dice, hermano, ¿qué hago? Y yo digo, uy, bueno. Bueno, en fin, ahí le di consejo. El punto es este. ¿Dónde llamó el Señor a esa persona? Yo no sé. No sé. ¿La llamó cuando estaba ya trabajando ahí? No sé. Si la llamó cuando está ya trabajando ahí, se tiene que quedar ahí, pero tiene que trabajar como cristiana ahí, que es muy difícil, ¿verdad? Ahí viene la persona, mira, necesito un poquito de esta hierba para limpiarme. Mira, te la voy a dar, pero el único que te limpia es Cristo. ¿Verdad? Así es, ¿no? Y después, y la despiden enseguida, pues está bien, me despidieron. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, obviamente tiene que buscar un trabajo. Ahora, si ella buscó ese trabajo después de que el Señor la llamó, eso es un error terrible. Terrible, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Entonces,
Ese es más o menos lo que quiero explicarle. Así que ¿de dónde lo llamó usted el Señor? En el trabajo que tenía, quédese ahí. Pero si tiene oportunidad de mejorar, de mejorar su calidad de vida, su economía, adelante. No hay ninguna prohibición en esto, pero que sea con el propósito que usted pueda servirle mejor a Cristo donde está, ¿verdad? Aquí viene otro punto importante que se da mucho, hermanos, se da mucho. No voy a decir esto en tela de juicio de nadie. Es una situación real, ¿no? ¿Te impide tu trabajo venir a la iglesia? ¿Te impide tu trabajo venir a la iglesia? ¿Te impide tu trabajo servirle a Dios en ministerios de la iglesia? Ese es un punto que tenemos que considerar. Primero, ¿fue ahí en ese trabajo que te impide venir a la iglesia que el Señor te llamó? Pues quédate ahí, quédate ahí. Hasta que aproveches una oportunidad mejor, con mejores horarios, quizás con mejor paga, donde puedas entonces venir a congregarte, ¿verdad? Ahora bien, si buscaste ese trabajo ya siendo creyente, cometiste un error. Y esto se da, hermanos, porque la gente pone los ojos en el símbolo de dólar. Ay, me pagan más en ese trabajo. Sí, te pagan más, pero no puedes venir a congregarte con tus hermanos. No vas a poder venir a los estudios. Así que tengamos cuidado con estas cosas, ¿no? Y usted me puede decir, no usted aquí, pero la persona que sea, ¿verdad? Es que necesito el dinero. Y yo le voy a decir, es que nadie puede servir a dos señores. Es que tú no entiendes, pastor. Y yo le voy a decir, sí, yo entiendo muy bien. Yo entiendo muy bien a Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento reinará en tu corazón. Eso yo lo entiendo. ¿Okay? Y yo entiendo lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso yo lo entiendo. Y yo entiendo cuando el Señor Jesucristo dijo, vuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe lo que necesitamos. Por lo tanto, no te afanes. Y yo entiendo cuando el Señor Jesucristo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso yo lo entiendo, pero no te entiendo a ti, que me estás diciendo que necesitas el dinero y por eso buscaste ese trabajo que te impide servir al Señor Jesucristo. Eso no lo entiendo. Ah, pero me puedo cambiar de iglesia, pastor. Ah, muy bien. Claro, si te puedes cambiar de iglesia, búscate una iglesia que tenga unos horarios que te acomoden. Fantástico, nada malo con esto. Pero hay dos cosas a considerar aquí. ¿En qué iglesia te llamó Dios? Porque Dios te llevó a esa iglesia y ahí tú recibiste a Cristo. Pues quédate en esa iglesia. Ese es el punto de Pablo, ¿verdad? Y número dos, ¿por qué siempre Dios tiene que pagar por nuestros errores? ¿Por qué Dios es el que siempre sufre las consecuencias de nuestras decisiones erróneas? Los diezmos y ofrendas es otro ejemplo de esto. Ay, me metí en mucha deuda, ya no puedo darle a la iglesia porque tengo que cubrir la deuda. ¿Y por qué Dios tiene que sufrir su error? ¿Por qué usted no puede decir, bueno, pues ahora voy a dejar de hacer esto, aquello y lo otro, voy a ahorrar para seguir dándole a Dios? ¿Por qué Dios siempre es el último, hermanos? Es un concepto extraño para mí, ¿verdad? Pero así es el hombre, así es la carne, ¿no? Y bueno, así estamos. Ahora, hay una interpretación alterna a este pasaje de los esclavos por un gran padre de la iglesia, se llamó Juan Crisóstomo, por ahí por el siglo IV. Él dice que aprovéchate, no es que te aproveches para que te liberes,
Dice que te aproveches en el estado que estás, que te quedes ahí y ahí vivas a Cristo. Aprovéchate de que eres esclavo, quédate ahí y muestra la luz de Cristo ahí. Yo no creo que esa es la interpretación correcta. Este hombre fue un gran hombre de Dios, pero no es lo que el Espíritu me dice a mí aquí, ¿verdad? Está bien. ¿Cómo yo sé que la interpretación es la primera? Es decir, aprovéchate si puedes liberarte. Salte de ahí para que puedas servir a Cristo. Mira el versículo 23. ¿Okay? Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Pues ¿cómo te vas a quedar ahí si tienes la oportunidad de libertarte? No te hagas esclavo de los hombres. Pues para mí el contexto es muy claro aquí. Ahora, este versículo 23 también lo podemos aplicar a nosotros de una manera extraordinaria. No te hagas esclavo de los hombres. No fijes tus ojos en el hombre. No fijes tus ojos en nada terrenal. Ni en tu trabajo, ni en tus hijos, ni en tu familia, ni en el pastor, ni en el político, ni en el papa, ni en el cura. Dice el Señor en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. No te hagas esclavo de los hombres. Puedes admirar a personas, hay personas dignas de admiración, muy bien. Pero no te hagas esclavos. No fijes tus ojos en esa persona a tal grado que sigas por todo el tiempo y todo lo que él o ella diga, tú lo estás haciendo. No idolatres. En otras palabras, ¿verdad? Ocurre mucho en la política también. Uno sigue a este partido, el otro al otro y te están peleando, ¿verdad? Eso no sirve para nada, hermanos. Al único que tenemos que seguir es a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a gran precio. Él nos compró, le pertenecemos a Cristo. Por tanto, el creyente debe utilizar su libertad en Cristo con el objetivo de servirle solo a Dios. Solo a Dios. Porque fuimos comprados a gran precio. Hablaremos un poco más tarde de esto. Y los versículos 25 al 28, Pablo ahora pasa de los esclavos a las vírgenes, a las doncellas, ¿no? Ahora, aquí dice Pablo que es una opinión. Una opinión. Dice aquí en el versículo 25, acerca de las doncellas o vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Bueno, ya hemos visto esto. Pablo no sabe que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu. Si lo llega a saber, no hubiera puesto que es mi opinión. No, es la opinión del Espíritu que me lo está diciendo, ¿verdad? Él no lo sabe. Pero nosotros lo sabemos, que esto es palabra divina de Dios. Por lo tanto, la opinión de Pablo, que vino por inspiración del Espíritu Santo, es la opinión de Dios. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿y qué es lo que opina Pablo aquí? Bueno, dice, a causa de la necesidad que apremia o a causa de la aflicción presente. Ahí está la situación presente en el versículo 26. Él dice, por esta situación que no sabemos lo que es, hará bien el hombre en quedarse como está. La virgen que se quede virgen, que no se case, el soltero que no se case, los casados que se mantengan casados. Eso es simplemente lo que dice Pablo. No sabemos esta situación. Algunos creen que se refería a la inminente segunda venida de Cristo, que sabemos que nuestros hermanos de ese primer siglo vivían con esa expectación, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver más con alguna situación de tribulación, de persecución o algo que estaba a punto de suceder. Y Pablo dice, mira, mejor que se queden como están, ¿ok? No se casen porque viene una aflicción o ya están pasando por esa aflicción. Vamos a esperar, vamos a quedarnos como estamos y después veremos. Más o menos así, ¿no? Y Pablo nos dice la razón por la cual él recomienda esto, ¿no?
Ahora, ¿por qué es una opinión? Porque el Señor no dio mandamiento de esto, ¿verdad? Pablo no conoce ningún mandamiento del Señor, no recibió revelación del Señor, ¿verdad? Y simplemente somete aquí su opinión. Y en el versículo 27, Pablo expande este consejo, ¿verdad? A todo el mundo. Dice, si estás ligado a mujer, no te desligues. Si eres libre de mujer, no procures mujer. Debido a esta situación presente, ¿no? Así que se trata de no cambiar, quédate como estás, porque aquí hay una situación que no conviene, ¿verdad?, hacer estas cosas. Cada uno debe quedarse como está. Pero Pablo nos dice en el versículo 28, pero también si te casas no pecas, fíjese. Por eso es que una opinión no está violando un mandamiento absoluto. Si te casas no pecas, y si la virgen se casa no pecó. Así que Pablo nos aclara aquí que le está dando un consejo. Escuche bien esto, por favor. Quebrantar un mandamiento apostólico absoluto es rebeldía contra Dios. Es un pecado. ¿Okay? Pero desatender un consejo apostólico es simplemente no atender a una sugerencia. Por tanto, el apóstol nos afirma aquí que si usted no acepta esta proposición, está bien. Se puede casar y no va a pecar. No está violando un mandamiento, ¿me explico? Ahora, al final, Pablo nos da la razón por la cual él da esta opinión. Y dice, pero los tales, los que se casen, dice, tendrán aflicción de la carne y yo las quisiera evitar. ¿Por qué tendrán aflicción de la carne? No sabemos, porque no sabemos cuál es la situación. Entonces Pablo les quiere evitar aflicción. Él sabe, mira, esta situación no es saludable para que ustedes se casen. Yo quiero evitarle problemas. Mejor no se casen. Y no hay por qué dudar que este sería el caso, porque el Espíritu Santo lo inspiró a escribir estas cosas. De hecho, yo me puse a pensar, yo me acuerdo de mi mamá. Por muchos años decía, mira, si hoy en día es mejor no tener hijos por la situación como está. Es mejor no criar hijos, este mundo está perdido, ¿verdad? Algunos dicen, es mejor ni casarse. Eso lo estamos viviendo hoy en día. Ahora, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo creo que nos tenemos que casar, que los matrimonios creyentes tienen que proliferar, que hijos creyentes tienen que ser criados y que mientras más hijos tengamos, mejor. Eso es lo que yo creo. Mi esposa me mira porque me dice, ¿por qué te operaste entonces al tercero? Y es verdad, cometí un error, hermanos. Yo creo que hubieras tenido como 6, ¿verdad? ¿Tú crees? Ok. Y lo lamento, me arrepiento. Era ignorante a estas cosas. Pero quizás pueda haber una situación que sí, que convenga mejor, mira, quedarte como estás, ¿verdad? Así que esa es la opinión de Pablo. Bueno, un par de lecciones para concluir aquí. Número 1, de vuelta al versículo 23. Fuiste comprado a gran precio. Esto es para el creyente. Aquí Pablo le habla directamente al creyente. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni a nadie aquí en la tierra, le pertenecemos a Cristo, que nos compró a gran precio. ¿Cuál fue el precio? ¿A qué precio nos compró Cristo? ¿Usted puede calcular ese precio? De ninguna manera. Su vida fue el precio. ¿Y la vida de Cristo cuánto vale? Es que no hay ni palabras, no se puede ni empezar, ni especular tan siquiera. Es algo completamente infinito, incomprensible para nosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 20 nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, de lo que éramos antes, la cual recibiste de vuestros padres. Muchos de nosotros venimos de tradiciones de vuestros padres, ¿no?
Y el Señor nos rescató de ahí. Ahora, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así nos compró el Señor. Y mire lo que dice Pedro aquí: esto ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía este plan trazado. Ya Él sabía lo que iba a hacer, ¿no? Pero manifestado en los tiempos postreros, es decir, cuando el Señor Jesucristo encarnó, ahí comenzaron los tiempos postreros y todavía estamos en los tiempos postreros. Ya dije, esto es una ventana de tiempo, llevamos 2000 años en los tiempos postreros. Entendemos este concepto bien, ¿verdad? Así que estamos en los últimos tiempos y será así hasta que venga el Señor, porque el Señor inauguró los tiempos postreros cuando vino en forma de hombre. Así que la libertad del creyente debe ser celosamente guardada en obediencia al Señor y no a los hombres, es decir, no a cualquier cosa terrenal, porque nos compró. Y nosotros aceptamos el precio de la compra, ¿no es así? Pero al no creyente, pues usted sabe que el Señor lo compró a usted también. Si usted no ha profesado su fe en el Señor Jesucristo, y aún más públicamente, el Señor lo compró a usted. El problema es que usted no ha aceptado el precio de la compra. Ese es el problema. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, dice que Él, el Hijo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está la oferta de compra. ¿Cuál es la oferta? Mi vida por la tuya. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, por todos. Mi vida por la tuya. ¿Quieres hacer el cambio? ¿Quieres hacer el cambio? Y al aceptar este precio, se te libera del pecado, de la esclavitud al pecado, para que sirvas ahora a la justicia de Dios, como nos dice Romanos 6. Y esa justicia tiene como fruto vida eterna. Número 2, los hermanos de la alabanza pueden subir. Titulé este mensaje Quédate como estás, porque obviamente es el contexto inmediato aquí. Pero quiero darle ahora un giro diferente a todo esto que hemos hablado. Y es este: para la persona que no ha profesado su fe en el Señor Jesucristo. Si usted está aquí esta tarde, preste atención, por favor. Ven tal como estás. No tienes que cambiar nada en tu vida. Ven tal como estás. No tienes que esperar a ser moralmente mejor. Ay, es que mi vida es un desastre. Tú no conoces. ¿Usted cree que al Señor le importa eso? No tienes que esperar a que tu situación personal mejore. Usted sabe lo que yo he oído mucho: no estoy listo, no estoy listo, no estoy listo. Es que nosotros no somos los que tenemos que estar listos. Es el Señor Jesucristo el que tiene que estar listo. ¿Y saben qué? Él siempre está listo. Siempre. Por eso vino a morir en la cruz, para estar listo, para recibir a cualquiera que mire esa cruz y acepte el precio de compra. Amén, hermanos. No hay tal cosa como no estoy listo. En Isaías 1, 18 y 19, dice el Señor: venid. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Escuche bien. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Mira el próximo versículo. Si quisiereis, el no creyente es el que tiene que querer. Si quisiereis, dice ahí, y oyereis
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que es lo que hemos predicado aquí. Comeréis el bien de la tierra. Si quisieres, si prestas atención y aceptas el precio de compra, el fruto será vida eterna. El Señor te va a cambiar, te va a transformar. Ahí donde estés, ahí como estés, en el trabajo que estés, en el matrimonio que estés, en la situación que estés. No te preocupes. No te preocupes de qué trasfondo vienes. Como dije, católico, protestante, bautista, qué sé yo. Ven tal como estás y entrega tu vida a Cristo. Porque Él está listo para recibirte todo el tiempo. En Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno, para siempre. Con ese amor el Señor amó a la humanidad. Por eso sigue saliendo el sol, tanto para justos como injustos. Por eso es que la gracia de Dios cubre toda la humanidad. Porque mire que hay gente que blasfema contra Dios. Mire que hay injusticia contra Dios. Pero el Señor, en su misericordia y por su amor eterno, ha extendido esa misericordia. Así que, como dice Pablo, ¿quieres tu libertad? ¿Quieres tu libertad? Aprovéchate hoy. Aprovéchate para que obtengas tu libertad. Incline su rostro y cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, medite. Le voy a pedir a todos mis hermanos aquí, los que ya hemos puesto nuestra fe en el Señor, que me ayuden en esto, que me ayuden a orar. Por si hay alguien aquí, una persona que quiera entregar su vida al Señor hoy, aprovéchate. Hoy tienes la oportunidad de ser libre en Cristo. No tienes que cambiar nada en tu vida. Es una relación con tu Salvador. Es una aceptación al precio de compra, no es una religión. Si eres católico, sigue en la católica. Solo conoce a Cristo. Abre tu corazón a Cristo en la situación que estés. Vamos a orar todos juntos. Si hay alguien aquí que quiere tomar esta decisión, yo les voy a pedir simple y sencillamente que pase aquí al frente, aquí al altar, y queremos orar por usted. Eso es todo lo que vamos a hacer. No tenga vergüenza, hermano, o amigo y amiga. No tenga vergüenza. Obtenga su libertad, no vergüenza. Oremos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios. Venimos ante tu trono de gracia, Señor, con nuestros corazones contritos, humillados ante ti, Señor, agradecidos por estar aquí, Señor, alabándote, rindiéndote culto, honra y gloria, como tú solo te mereces. Ha llegado el momento, Señor, en que hacemos siempre el llamado, Señor, a la libertad. A la libertad, a la victoria, para vivir una vida en abundancia como tú nos has prometido, Señor. Te pedimos, pues, todos juntos, unánimes, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que necesite aceptar el precio de la compra, Señor, que necesite ser liberado, que tú lo levantes de su asiento en estos momentos, Señor, que no tenga vergüenza de quién es, ni en la situación que está, Señor, porque ven tal como estás. Ese es tu llamado, ven tal como estás. Tú estás listo para recibirlo, Señor. Y no hay que cambiar nada antes de venir a ti, Señor, porque tú eres un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que recibes a todo corazón contrito, que se humilla ante ti, Señor, reconociendo sus pecados, pidiéndote perdón y declarando, Señor,
declarándote a ti como Señor y Salvador de su vida. Pedimos esto, Señor, por el poder y la unción de tu Espíritu Santo, que levantes a cualquier persona aquí y lo traigas aquí al altar en estos momentos. Confiamos, Señor, en tu poder. Confiamos, Señor, que hoy, Señor, será un día de victoria en la vida de esa persona. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de predicar tu palabra y hacer estos llamados para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por asignarnos esta responsabilidad tan maravillosa, Señor. Lo seguiremos haciendo mientras tú nos des salud y mantengas este ministerio abierto, Señor. Te damos honra y te damos gloria. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Bendito sea el Señor. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer de las montañas hasta el mar. Y aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, alábelo. Victoria. Así es. Si mantengo mi paz, Él pelea. Una vez más, ánimo. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla.